al invitado, últimas preguntas de parte de ustedes y un cierre y una despedida para cerrar el evento. Eso básicamente será todo. Sí, ahora voy a partir yo dirigiendo un poco esta dinámica que tenemos ahora para Menti. Y después ya vamos a pasar a derechamente la presentación del doctor Callegis, que acaba de llegar ahí. Bienvenido, doctor. Eh, sí, al tiro le habilitamos el micrófono. Eh, ya, ahora sí. Los demás para la parte de preguntas van a tener que poner solicitar activar audio y ahí nosotros se lo activamos para que sea ordenado esta dinámica. Hola, doctor, ¿cómo está? Tiene que ahí desmutearse. Estoy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Ya hemos presentado la dinámica un poco, que bueno, recién llegó, pero vamos a partir con unas preguntas de Menti que pueden desde ya ingresar a menti.com y utilizar este código para unas 3 preguntas dinámicas que vamos a tener, pero bien cortitas, y después derechamente a la presentación del doctor Alexis. ¿Ya? Así que si es que ya están ahí, podemos partir con esta dinámica, que es, bueno, te van a aparecer estas 3 preguntas, afirmaciones en realidad, que es para que ustedes deslicen y marquen como qué tan de acuerdo están con las siguientes afirmaciones. Primero, confío en las distintas vacunas que se han aprobado, conozco en general los mecanismos con los que las vacunas generan inmunidad y no me importaría ponerme una tercera dosis de ser necesario. Entonces pueden empezar a contestar y va ahí a empezar a salir el promedio de las respuestas para que vayamos viendo como un poco qué es lo que en general opina la audiencia al respecto. Entonces, al parecer, como que todos confían y irían por una tercera dosis, pero no están al tanto de los mecanismos por los cuales las vacunas generan inmunidad. Y ahí también igual respondieron alguien más y bajó un poco esto, pero ahí estamos teniendo ya un feedback de lo que piensa la audiencia. Entonces esto era netamente como para un poco conocer un poco lo que opinan todos. Entonces ahora vamos a pasar a una siguiente pregunta, pero ya es un poco más abierta, donde van a tener que rellenar básicamente con qué es lo que esperan de esta charla. Así con conceptos, palabras como muy puntuales, qué es lo que sí o sí quisieran que no se le escape al doctor, ahí para que lo tenga en consideración. Pueden escribir idealmente un concepto que puede ser como máximo dos palabras, como para que no sea una frase gigante. Y a medida que vayan respondiendo, va a ir apareciendo acá. Entonces, por ejemplo, inmunidad, ¿ya? Yo creo que va a estar incluido, así que vamos bien. COVID-19, mecanismos de las vacunas, tiempo de protección, Chile, Delta, ¿ya? Entonces, esto es lo que espera al menos los asistentes para la charla. Así que esperamos que podamos cumplir con las expectativas mientras se sigue rellenando esto, pero ya tenemos una gran noción de lo que espera. Así que ahora pasamos netamente a la exposición del doctor Alexis Kalerkis, que ahora puede ya usted compartir su presentación nomás. Yo voy a dejar de compartir para ello. Ok, segundo. Estoy. Bien, entonces agradecerles la invitación a Portal Biomedicina. Ustedes, me parece muy bien que me den la oportunidad de presentar, pero yo a las 7 tengo que, le comentaba que tengo que moverme a una otra actividad. Entonces, puedo hacer la presentación, obviamente eso me va a tomar una media hora más o menos. Después no sé si prefieren con presentación o prefieren ir directamente a la discusión de los temas. Yo creo que estamos bien en el tiempo como para hacerlo normal nomás. O sea, partamos con la presentación nomás, que la puede compartir ya. Y Perfecto. vamos a tener tiempo para preguntas también. Bueno, entonces parto. Les agradezco mucho por la invitación y les voy a hablar de esta colaboración científica entre Chile y China para el desarrollo de vacunas. ¿Ven la presentación, verdad?
Sí, se ve perfecto. Bien, entonces, como una nota relativamente positiva, es que las pandemias han estado presentes en la historia de la humanidad por muchos años, han sido muy negativas, ¿verdad?, para la salud. Hemos visto cómo hemos sufrido con esta pandemia de coronavirus, pero la nota positiva es que hombres y mujeres han trabajado por años en el desarrollo de vacunas, y en el caso, por ejemplo, de la viruela, que es una de las enfermedades más terribles que ha afectado al ser humano, hacia finales de los años 70 fue erradicada, justamente gracias a la vacunación. Y esta enfermedad causada también por un virus que ha afectado a muchos territorios, ¿verdad?, por muchos siglos, ya no está en nuestro planeta, justamente gracias a que se implementó la vacunación. Entonces, esta situación de erradicación de enfermedades o control de enfermedades por vacuna es algo que conocemos, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de polio, sarampión, rubiola, papera. Y esta diapositiva la he mostrado muchas veces, pero ahora en la última charla, ¿verdad?, he estado insistiendo en que, por favor, observen cómo los casos, ¿verdad?, disminuyen después que se introduce la vacuna, pero toma años. Lo digo porque la campaña de vacunación de coronavirus lleva 6 meses en nuestro país, y por lo tanto todavía estamos viendo algunos resultados favorables, pero tenemos que ser pacientes porque toma tiempo. Las vacunas son en general muy seguras y tienen efectos beneficiosos poblacionales. Vemos que en la medida que aumenta la tasa, la cobertura de vacunación, cae la incidencia de enfermedades. En países como el nuestro tenemos el desafío de, comparado con países industrializados, que tanto el número, la especificidad, la calidad de las vacunas puede ser distinta, a pesar de que en Chile lo hemos hecho en general por muchos años bien respecto a la vacunación. Tenemos una deficiencia, es que no somos productores de vacunas. Nosotros publicamos este trabajo sobre la importancia que tiene el ser productor de vacunas para eventualmente la adhesión ciudadana a la vacunación. En nuestra región, digamos Latinoamérica, solamente México, Cuba, Brasil y Argentina tienen cierta capacidad de manufactura de vacunas, pero claramente no alcanza para abastecer a toda la región y muchas veces ni siquiera sus necesidades de cada país. Y por lo tanto hemos trabajado entre 3 universidades, la Católica, la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Chile, en un proyecto para poder restablecer algo que existía en Chile antes, que era la manufactura de vacunas. Y en esa dirección está una de las posibilidades que se ha ido larvando en el tiempo, es la posibilidad de que Sinovac pueda instalarse en Chile con apoyo nuestro desde el punto de vista de la colaboración científica, pero un proyecto completamente independiente de Sinovac, pero creemos que puede apoyar a reestablecer esta capacidad local de manufactura de vacunas. Y eventualmente otros productores podrían interesarse a producir vacunas desde Chile. Ahora, hablando de la pandemia, sabemos que ha sido terrible, muy dura. Hemos visto que el desarrollo de vacunas ha sido un desarrollo bastante acelerado, donde han habido muchas preguntas, donde el desarrollo acelerado ha resultado de la colaboración internacional, de la inversión de recursos, tanto humanos como inversión de recursos económicos, apoyo de la agencia regulatoria, y también que todas las vacunas actualmente en uso se fundamentan en tecnologías que venían siendo desarrolladas con anterioridad. Vemos que en el caso de las terapias farmacéuticas para el SARS-CoV-2, los resultados han sido más bien modestos, y nos dimos cuenta tempranamente que las vacunas iban a tener un interés muy alto, una altísima demanda internacional, y por eso es que ser parte de estos procesos de desarrollo era importante. Y por eso les voy a contar cómo activamos nuestras conexiones internacionales desde Chile para poder ser parte de la investigación científica y clínica que conduce a la existencia de la vacuna. Ahora, el virus es un virus respiratorio que tiene 14 marcos de lectura. En el fondo, si una persona se infecta con este virus y no tiene inmunidad, sufre una serie de síntomas, no solamente respiratorios,
gastrointestinales, la piel y, muy importante, el sistema nervioso central. Esto va en la línea de lo que publicamos nosotros hace algunos años en el virus sincicial. Fuimos los primeros en publicar que el virus sincicial tiene efecto tanto en modelos animales como un estudio en infantes que durante varios brotes de virus sincicial tiene un efecto en la capacidad cognitiva. Y esto se ha visto muy claramente marcado en el caso de SARS-CoV-2, y nosotros éramos uno de los pocos investigadores en el mundo que había publicado sobre el tema del efecto de los virus respiratorios en el sistema nervioso, así que nuestros artículos han sido muy citados durante este periodo, corroborando el hecho de que el virus no se restringe solamente al tejido que infecta, sino que tiene un efecto sistémico, y en particular preocupante es el sistema nervioso central. La persona que no tiene una inmunidad debidamente entrenada puede sufrir una hiperinflamación, que es parte de la enfermedad. Si quisiéramos neutralizar el virus, se requiere una eliminación viral por medio de anticuerpos neutralizantes y una respuesta inmune más bien balanceada contra el virus. Y las estrategias de inmunidad prácticamente se han desarrollado todas las posibles. Vamos a hablar hoy día bastante de virus inactivado, pero también hay estrategias con péptidos virales, vectores virales recombinantes, vacunas con ácido nucleico, partículas parecidas a los virus, bacterias vivas atenuadas recombinantes, proteínas recombinantes y virus atenuados. Básicamente todas estas estrategias están siendo desarrolladas contra el coronavirus, y algunas ya, como ustedes saben muy bien, están siendo utilizadas masivamente a nivel poblacional. El virus tiene 4 proteínas, la Spike, la más comentada, pero tiene otras 3, ¿verdad? La envoltura, membrana y la nucleocápside. Y desde nuestra mirada científica, acá en la universidad hemos planteado la importancia que la vacuna que se utilice tenga, ojalá todos estos antígenos no se restrinjan solamente al antígeno Spike, que es una de las estrategias que también se ha utilizado bastante. Y nosotros publicamos tempranamente un artículo que muestra que una vacuna para tuberculosis que se llama BCG, que se ocupa en casi todo el planeta, tiene una particularidad que se observó durante las primeras semanas del brote por SARS-CoV-2 en distintos países. Los países que tenían el programa de BCG, que están acá en la zona verde, tuvieron brotes iniciales más lentos versus los países sin programa de BCG. Y esto fue bastante notable en el número de casos por millón de habitantes, los fallecimientos y la tasa de mortalidad. Pero esto solamente estamos hablando durante las primeras semanas, luego se empieza obviamente se normaliza de acuerdo a las políticas de salud pública que tomen, las medidas que tome cada país. Pero lo interesante es que durante las primeras semanas del brote, este fenómeno se observó, y nosotros publicamos este trabajo temprano en el 2020, en abril del 2020, pero luego hubo una seguidilla de trabajos que publicaron lo mismo, y de hecho hay estudios clínicos en curso que están evaluando la capacidad de la BCG por sí sola de ser favorable. ¿Y cómo lo hace la BCG? Es por medio de la inducción de un tipo de inmunidad que se llama inmunidad entrenada, que tiene efecto antiviral. Eso conduce a modificaciones epigenéticas en el genoma de la célula inmune, que las predispone favorablemente para responder contra agentes respiratorios distintos, virus, por ejemplo, virus respiratorios distintos, como es el caso del SARS-CoV-2. Y esa respuesta inmune se beneficia de este entrenamiento que hace la BCG. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos que una vacuna como la que estamos desarrollando acá en la universidad, que tiene como plataforma la BCG, podría inducir un tipo de respuesta entrenada adecuada que pueda prevenir, evitar este exceso de respuesta inflamatoria que se observa como consecuencia de la infección con SARS-CoV-2 en personas no inmunes. Y acá hay una fotografía de los estudiantes postdoctorantes que han estado trabajando sin parar durante toda la pandemia, durante los momentos más duros del confinamiento. Nuestro laboratorio ha estado funcionando acá en la universidad. Ya tenemos estos prototipos y estamos alistándonos para hacer estudios clínicos con esta vacuna. Ahora, este trabajo científico nacional que hacemos acá en la universidad ha sido destacado por publicaciones importantes, como esta en Nature, que dice que es importante que los países latinoamericanos científicos trabajemos en el desarrollo de vacunas porque
como dice el título, nadie vendrá a rescatarnos. Y destaca el proyecto que tenemos en nuestra universidad, fue el único ejemplo que dieron de Chile, junto con otros en Brasil, Argentina y México. Y además el New York Times incluyó a nuestra universidad como una de las que está trabajando en el desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2. Esta visibilidad, obviamente, que la hemos ido construyendo por un periodo ya de un par de décadas, nos ha servido para establecer alianzas, mayoritariamente con Estados Unidos y Francia, antes de la pandemia con China, y les voy a contar de eso, por supuesto, y durante la pandemia con Israel. Y además nos organizamos en un consorcio de universidades liderado por la UC, en que 11 universidades firman un acuerdo para trabajar en el estudio, desarrollo, estudio, evaluación de vacunas contra el COVID-19. Bueno, y en ese proceso es que se gestó, ¿verdad?, este fenómeno de la diplomacia científica, que es muy importante porque la ciencia abre fronteras, permite cruzar, a diferencia de a veces de las diferencias políticas o económicas. Acá la ciencia es bastante más abierta, entonces facilita las colaboraciones internacionales, y en particular, en el caso de China, un grupo de científicos, profesores de esta universidad, participamos de un congreso internacional en Beijing. Eso nos permitió presentar nuestro trabajo en particular con una vacuna contra el virus sincicial que hemos publicado hace ya varios años en revistas de alto impacto. Y eso obviamente despertó el interés de colegas, colaboradores en China, quienes se entusiasmaron en trabajar con nosotros para virus sincicial. Estamos hablando más o menos de mediados del 2019. Pero vino la pandemia, y aquí estamos presentando este trabajo ya en China, con algunos de los grupos con los cuales nos reunimos, apoyados por la Embajada chilena en Beijing. Ahora, uno de estos grupos fue Sinovac, con quienes decidimos trabajar en el desarrollo de vacunas antes de la pandemia. Nos interesó en particular porque Chile, por varios años, ha utilizado vacunas que desarrolla Sinovac, en particular para hepatitis A y vacuna influenza. Estos son los registros sanitarios que tienen estas vacunas en nuestro país. Ellos empezaron el desarrollo de una vacuna inactivada contra SARS-CoV-2, que era distinta a la que estamos desarrollando nosotros en la UC, pero complementaria, ¿verdad? Son estrategias distintas y complementarias. Y nos pareció una buena estrategia porque también conjuga una de las condiciones que planteamos nosotros, y era que la vacuna tuviera todos los antígenos del virus, no solamente uno. Publicaron su vacuna en este paper en Science, donde explican el mecanismo de producción, que es en células animales, donde se generan altas cantidades de virus que se inactivan con beta-propilactona y luego se purifica, se concentra y se conjuga con hidróxido de aluminio como adyuvante. Y en ese paper mostraron los resultados preclínicos en modelos de ratón y primate. Luego hicieron 2 estudios clínicos que registraron en esta página que se llama clinicaltrials.gov. Nosotros la conocemos bien porque habíamos hecho estudios previamente desde la Universidad Católica, registrados también en esta misma página, que está administrada por la NIH de Estados Unidos. Hicieron un estudio en adultos y también un estudio en adultos mayores, que se publicaron en revistas de alto impacto, en Lancet Infectious Diseases, tanto para adultos como adultos mayores. Eso condujo a la posibilidad de generar este convenio, ¿verdad?, entre la universidad y Sinovac, que es un convenio científico que busca desarrollar un estudio científico clínico. Ellos nos visitaron en octubre del año pasado, justamente para discutir. Acá estamos en la sala de consejo de la universidad, discutir, trabajar en temas científicos relacionados con estos estudios. Por supuesto, diseñamos un protocolo entre ambos grupos científicos, ¿verdad?, y clínicos, tanto de China como de Chile, que fue evaluado por los consejos, por los comités de ética, el Instituto de Salud Pública, y fue finalmente aprobado en septiembre del año pasado, lo que nos dio la oportunidad de iniciar este estudio que registramos también en clinicaltrials.gov, que es un lugar abierto que ustedes pueden visitar y conocer.
Y como parte de esta diapositiva un poco lenta, me la voy a saltar porque tienen un segundito. Claro, acá voy a la siguiente. Como parte de este estudio participaron varios centros de Santiago y regiones, con un laboratorio central de inmunogenicidad que muestra en diferentes etapas del estudio el efecto de la vacuna en términos de seguridad y de inmunogenicidad. Y observamos que gran parte de los sujetos tuvieron muy pocos efectos adversos y los que tuvieron fueron efectos adversos a la fecha principalmente menores, como dolor en el sitio de la inoculación, sin mucha diferencia entre el placebo y la vacuna. La vacuna tenía una excelente performance de seguridad. Hicimos también, estamos haciendo un estudio de inmunogenicidad que ha permitido medir la respuesta inmune contra diferentes antígenos que están presentes en la vacuna y observamos que de 2 semanas después de la segunda dosis se observan títulos de anticuerpos significativos. También vimos lo mismo en personas mayores y números de cero conversión bastante altos. Estos son los resultados originales. Hemos ido logrando más resultados. Ustedes los pueden encontrar esto abiertamente en una posteo que hicimos el preprint de este artículo en medRxiv. Y además tenemos otros 3 artículos enviados recientemente a publicación. Entonces, las conclusiones del estudio es primero que la vacuna ha sido bien tolerada, tiene baja reactogenicidad general y tiene en particular menor reactogenicidad en personas mayores, sin efectos adversos severos, sin personas que se hayan retirado del estudio y sin anafilaxis. Vemos anticuerpos en la mayor parte de los sujetos y también estos anticuerpos tienen capacidad neutralizante. Hicimos además estudios de inmunidad celular medida por linfocitos T y eso lo pudimos determinar y medir. Y lo correcto es, y voy a volver a la diapositiva, esos datos, los preliminares, los datos de los primeros 3 meses de estudio están en este artículo y estos están en estos otros 3 artículos que han sido enviados a publicación. Importante porque son los primeros datos obtenidos fuera de China en términos del comportamiento de la vacuna respecto a la seguridad y a la inmunogenicidad. Ahora es importante hacer esto en nuestro país porque además de lo que les voy a comentar respecto al acceso a la vacuna, nos permite fortalecer nuestras capacidades de investigación científica y clínica y obviamente prepararnos mejor a futuro para pandemias, porque esta no es la primera ni va a ser la última pandemia. El estudio clínico lo hicimos en red con otros países como Brasil, Turquía e Indonesia. Y lo más importante, creo que es muy valioso el aporte que se ha hecho desde este grupo de científicos básicos y clínicos, fue que esta conexión entre China y Chile, que es una conexión científica con apoyo del gobierno y de la CPC, pudimos lograr un acuerdo de suministro temprano de preferente vacuna para Chile que la universidad transfirió por completo al Estado a través del Ministerio de Salud y eso permitió que efectivamente se pudiera iniciar una campaña de vacunación masiva en febrero. Pensamos desde la universidad que las vacunas son bienes públicos, son herramientas de salud de tremendo impacto y por lo tanto es importante que haya acceso a estas. Bueno, en paralelo, mientras nosotros seguimos todavía en el estudio, pero durante el mes de diciembre, ya en un momento de nuestro estudio, el ISP hizo una inspección en terreno a Sinovac. De todas las vacunas que han sido aprobadas en Chile, la única que recibió una inspección, una revisión en terreno fue Sinovac, con un informe muy favorable de parte de los expertos del ISP que visitaron Sinovac. Y eso condujo que si bien nuestro estudio fue aprobado en septiembre del 2020, el ISP aprobara el uso de emergencia de la vacuna Sinovac en enero, finales de enero del 2021. Y eso gatilló el proceso de llegada de vacuna gracias a este acuerdo científico que tenía como condición que se garantizara el suministro de vacunas para Chile
pudieron llegar durante febrero en adelante a la fecha cerca de 20 millones de vacunas, y eso ha permitido hacer una campaña de vacunación masiva, que ha tenido varios impactos, ¿verdad? Estos son los primeros, y ustedes están viviendo hoy día esta situación favorable que hay que tomar con cautela, gracias justamente a la vacunación. Bueno, entonces, este proceso de vacunación puso a Chile en el ranking de los países con mayor eficiencia en la vacunación, y por otra parte empezamos a observar ya algunos fenómenos de protección hacia finales de marzo, que se han ido materializando también, han sido observados, por ejemplo, en términos de respuesta inmune, por estudios que han hecho otros investigadores en otras universidades. Por ejemplo, un investigador, doctor Larrondo, de la Universidad de Chile, que estaba habiendo cero conversión en personas vacunadas por la campaña de vacunación. Nosotros teníamos los datos, obviamente, previamente del estudio científico clínico. Y también los estudios poblacionales que mostraban cómo los grupos que accedieron primero a la vacuna por calendario, que son los mayores, ¿verdad? Veíamos esta disminución en, por ejemplo, la necesidad de UCI, disminución o estabilización de los casos, y lo mismo se está observando en otros países, como por ejemplo Brasil, donde viene la curva azul, personal de salud que recibió las 2 dosis de la vacuna en este punto, mientras que población general todavía no. Ustedes ven que el personal de salud no tuvo esta segunda gran ola que se dio en Brasil a partir de diciembre, en diciembre del año pasado, en este año. Y en Chile se hizo un estudio de efectividad poblacional liderado por el Ministerio de Salud que muestra cómo, tanto para casos sintomáticos, hospitalizaciones, UCI y fallecimiento, la vacuna tiene un efecto bastante significativo de protección, que en el primer reporte arrojó un 67% para prevenir COVID sintomático, y sobre 80% para prevenir los casos más graves de la enfermedad. Lo mismo observaron en Uruguay, que es otro país que ocupó bastante la vacuna Sinovac, también efectividad poblacional bastante alta. Entonces, las conclusiones, y esto es muy importante, es que lo que observamos en los estudios clínicos, científicos clínicos controlados, la seguridad e inmunogenicidad, este concepto que ustedes escucharon todo este tiempo, ¿verdad?, que se requerían 2 dosis, 2 semanas después de la segunda dosis, resulta de nuestros estudios. Nosotros mostramos que después de 2 semanas después de la segunda dosis se ve el título significativo de anticuerpos. Pero lo importante es que lo que observamos en estos estudios, que son controlados, científicos clínicos, se reproduce a nivel poblacional. Y vemos cómo, cómo se comporta la vacuna a nivel poblacional en términos de seguridad, inmunogenicidad y también efectividad, se puede de alguna manera predecir de lo que se observó o se ha observado a la fecha en los estudios científicos clínicos que hemos desarrollado. Preguntas que quedan por responder: la duración de la inmunidad, si acaso serán necesarias dosis adicionales, si es capaz la vacuna de neutralizar a las variantes, y preguntas respecto a seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna en la población pediátrica. Y esas son preguntas las cuales podemos conversar, por supuesto. Me imagino que son algunas de las preguntas que ustedes tienen. Y en ese sentido, quisiera terminar mostrándoles esta diapositiva que muestra el caso de sarampión, que es un virus también respiratorio, del cual conocemos mucho más, ¿verdad? Al coronavirus SARS-CoV-2 lo conocemos hace 1 año y medio, al sarampión lo conocemos hace muchas décadas, pero quiero simplemente mostrarles este estudio que se hizo en Chile y está publicado en un libro del doctor Jorge Jiménez de la Jara, que fue el ministro de Salud. Y ustedes ven cómo, cuando se introduce la vacuna en los años 60, lo primero que empieza a caer con mayor rapidez son los casos graves y los fallecimientos, mientras que los casos, la morbilidad se mantiene alta. En los 90 hubo un rebrote de sarampión en Chile, nuevamente se introduce una campaña de vacunación, lo primero que ocurre es cae la mortalidad, pero los casos siguen. Entonces va a ser normal que, a pesar de que tengamos a gran parte de la población vacunada,
que el virus circule, y por eso es importante seguir cuidándose. Bueno, este trabajo conjuga investigación básica, científica básica y clínica, con el apoyo del sector público y privado, mucha participación ciudadana y por supuesto la colaboración internacional clave que se establece gracias a los intereses y validación científica mutua. Y finalmente, creo que la ciencia ha estado bien a la altura durante la pandemia. En particular, creo que me gusta esta editorial de Nature que dice que la adhesión ciudadana o la confianza ciudadana hacia las vacunas requiere una transparencia radical. Y es por eso que nosotros hemos estado comunicando a través tanto de medios de comunicación como de publicaciones que son de acceso abierto los resultados que hemos recibido, obtenido en los estudios. Este trabajo lo hemos hecho entre académicos de 3 facultades, Katia Barca, Medicina, Susan Boni y Pablo González, Ciencia Biológica, José Vicente González de la Facultad de Química y quien le habla, que soy profesor de ambas facultades. Eso, muchas gracias. Mucha gente joven, estudiantes de diferentes carreras, diferentes profesiones, han sido parte de este trabajo en el que participan, como les mostré, varios centros de Santiago y de regiones. Así que muchas gracias por su atención y tenemos tiempo para, por supuesto, algunas preguntas. Hola, soy Sebastián. Ahora sí, ya. Pregunta en el chat que había era sobre Carolina, que dice que está muy agradecida por la charla y tiene 2 consultas, que es más lactante. Estoy comiendo dosis de Sinovac desde hace varios meses. Me preocupa que mi hijo aún no reciba su inmunización. ¿Qué hay al respecto? ¿Podrá ser vacunado los bebés? Ya, muy buena pregunta. Bueno, en términos de la población pediátrica, a mí me preocupa mucho una publicación que se las puedo mostrar, de hecho. Denme 30 segundos, se las muestro, que da una señal que la enfermedad podría empezar a moverse hacia población pediátrica porque el virus, ¿verdad?, se va adaptando. Y como ustedes saben, las personas sin inmunizar son blanco bastante atractivo para el virus, ¿no es cierto? Entonces, en esta publicación que les voy a mostrar, déjenme compartir acá. Esto, no sé si lo ven. ¿Ven esto? Ahora sí. Dice Nature. Sí. Perfecto. Dice que si acaso COVID será una enfermedad de la gente joven, ¿verdad? Y muestra este gráfico que es bastante preocupante. Acá está, que es de julio de este año. Y ven cómo el porcentaje de casos en Israel, que es un país también como Chile, que ha vacunado a muchas personas, un porcentaje importante de la población contagiada son justamente población pediátrica. Ahora, ¿cuál es la situación? Pfizer hizo un estudio de eficacia entre niños de 12 y 7 años, en fase 3 eran 2000 y algo sujetos, con muy buenos resultados, y eso permitió la aprobación de la vacuna por la FDA y también en otros países. Y en Chile está ocurriendo la vacunación de adolescentes, básicamente, población pediátrica de 12 a 17 años con Pfizer. No hay todavía aprobación de esa vacuna para gente más joven, un poco para responder la pregunta de Carolina. En el caso de la vacuna de Sinovac, la Agencia Regulatoria de China permitió su uso para 3 a 17 años. En Chile todavía no existe esa aprobación. Es importante tomar esas decisiones con evidencia, y tenemos evidencia de seguridad y de inmunogenicidad en un estudio clínico hecho en China. Nosotros vamos a partir de un estudio pediátrico acá en Chile para hacer, además de seguridad e inmunogenicidad, evaluar también eficacia. Yo creo que es importante que ese estudio esté iniciado antes de que ocurra una aprobación para uso pediátrico, y por eso estamos trabajando fuertemente para poder dar inicio a ese estudio lo antes posible.
pero sin duda la población pediátrica requiere vacuna. El caso de la lactancia es un mecanismo de inmunidad mediante la transferencia de anticuerpos en la leche materna, así que es un punto, no hay mucho estudio al respecto, pero sin duda es mejor es mejor que la madre se haya vacunado a que no se haya vacunado. Ya. Muchas gracias. Igual tiene una segunda pregunta que dice de que es posible que el laboratorio Sinovac produzca vacunas en Chile. ¿Qué opina usted que Chile comience la carrera de generar vacunas chilenas? ¿Podríamos contar con bioterios? Saludos cordiales. Bueno, sí, el objetivo de Sinovac es producir vacunas desde Chile para Chile y la región. Eso nos va a abrir la puerta también a que las vacunas que se desarrollen estén precisamente diseñadas para la cepa circulante de este virus o bien de otros virus o bacterias. Y también es una posibilidad de expansión para la investigación científica en torno a la vacuna, que se hace en varias universidades del país. Ellos, o sea, ustedes, como discutimos en esta presentación, las vacunas son resultados de la ciencia. Entonces, para hacer una vacuna no requiere un trabajo científico, y Sinovac más que nadie lo entiende. Entonces, parte de su planificación de instalarse en Chile es poder crear alianzas con la comunidad científica local y regional, con otros países. Y eso puede dar espacio a que se puedan inventar, descubrir nuevas vacunas desde Chile, además de producir las que Sinovac ya ha inventado, producido. Y por supuesto, para los científicos que trabajamos en esa línea, es un tremendo logro, podría ser un tremendo logro, dado que Chile producía vacunas hasta finales de los años 90, comienzos de los años 2000. Eso es algo que deberíamos recuperar, porque claramente si no hubiese sido por esta alianza que establecimos científica con Sinovac, las tasas de vacunación en nuestro país serían muy bajas. Muchas gracias. Vamos con las siguientes preguntas que dicen que Claudia dice: muchas gracias por la exposición y los datos. Consulta: si se realiza la aplicación de la tercera dosis, ¿se da diferente la primera inoculada? El MinSal está haciendo un estudio, son decisiones que toma el MinSal. La inoculación de una tercera dosis, o lo que yo prefiero no hablar de tercera dosis, prefiero hablar de dosis de refuerzo, porque hay personas que reciben una vacuna que se llama CanSino, que es solo una dosis. Entonces, esas personas van a recibir una segunda dosis, y probablemente podamos llegar a necesitar terceras, cuartas dosis. Entonces, prefiero hablar de dosis de refuerzo. Yo pienso que ya es un hecho en varios países que se implementó dosis de refuerzo. Esto pasó hace poco, se inició en Uruguay, antes se había iniciado en otros 8 o 10 países. Es necesario porque la circulación viral sigue siendo alta, la ocurrencia de variantes requiere que tengamos altos niveles de anticuerpos circulantes para neutralizar las variantes. A pesar de que todas las vacunas que estamos ocupando tienen una excelente efectividad. Yo les pregunto a ustedes saben cuánto es la efectividad de la vacuna de influenza que ocupamos todos los años? O sea, ¿alguien me puede decir el número? ¿Cuánto creen que esa vacuna, cuál es la efectividad que tiene? Pero si uno pregunta por la efectividad de la vacuna de coronavirus, todos sabemos, ¿verdad? Porque ha estado tan en la prensa. Es increíble. Y nos hemos vacunado por décadas con influenza y no sabemos la efectividad, pero sí sabemos la del Pfizer, la de AstraZeneca, la de Sinovac. Es bien notable. Pero bueno, la efectividad de la vacuna de influenza es 39%. Esa es la efectividad. La vacuna Sinovac tiene efectividad poblacional 65-67%. Por lo tanto, tenemos vacunas que son efectivas, pero al mismo tiempo tenemos un virus que cambia. Y esa capacidad de cambiar puede hacer que la efectividad de la vacuna baje. En el caso de Pfizer, por ejemplo, a raíz de la variante Delta, la efectividad de la vacuna bajó de manera significativa a raíz de la ocurrencia de la variante Delta por ejemplo, Israel y en Inglaterra. Entonces, la aparición de variantes requiere que hagamos refuerzos de inmunidad.
Y yo creo que la decisión está en manos del Ministerio de Salud. Eventualmente lo van a decidir cuándo y cómo hacer el refuerzo de la inmunidad. Puede ser la misma vacuna, puede ser una vacuna distinta. Gracias a que en Chile tenemos ya 6 esquemas de vacunación distintos aprobados. Bueno, igual hay una pregunta que es bien parecida a la demás también. Dice que han aparecido nuevas cepas, entonces cambian sus antígenos, se requieren nuevas vacunas o protegen a las que ya utilizan. Yo creo que igual se refiere un poco a los variantes que han habido. ¿Cómo son, en qué se diferencian más que nada? Claro, las variantes tienen gran parte cambio en la proteína Spike, entonces que es justamente la proteína más expuesta al virus y la que tiene la función principal de promover la infección. Por eso es que creo que es importante que la inmunidad sea integral hacia todos los antígenos, porque eso disminuye la posibilidad que el virus pueda evadir la inmunidad. En ese sentido, el, el, el hecho que hayan variantes da una señal de preocupación, porque podrían aparecer variantes que sean resistentes a la inmunidad generada por las vacunas. Hasta ahora, afortunadamente, eso no ha ocurrido. Hemos visto que gran parte de los anticuerpos que se inducen por las vacunas tienen cierto nivel de reconocimiento, por supuesto inferior que la cepa Wild-type, pero la cepa original del virus, pero hay un nivel de reconocimiento que a veces la mitad, a veces un tercio de la cepa original. Y ese nivel de reconocimiento es mejor que no tener ningún tipo de reconocimiento. Así que las variantes han ido apareciendo, se habla ya de la variante Epsilon, por lo tanto es una preocupación que debería ir disminuyendo en la medida que haya menor circulación viral. Hemos visto en Chile en particular que la positividad ha disminuido, ya se comenta y se sabe que a raíz del efecto de la vacunación, entonces la medida que haya menos circulación viral significa que va a haber menos ocurrencia de variantes porque estas nacen del proceso de replicación del virus. Voy a ir con una pregunta del formulario que enviamos para que se inscriban al evento. Una pregunta que dice, ¿por qué ha habido numerosos problemas respecto a la aceptación de la vacuna Sinovac, especialmente en Europa? Bueno, yo creo que no podemos olvidar que hay factores que a veces no son científicos, no son en base a evidencia clínica. Los datos que existen desde el punto de vista de la evidencia clínica muestran que la vacuna tiene una efectividad poblacional muy alta comparada con, por ejemplo, influenza. Siento que hay un fenómeno también de comunicación que deriva de diferentes partes, hay competencia entre los diferentes productores de vacunas. Nosotros que estamos en el lado de la ciencia y trabajamos en la universidad, podemos hablar desde la mirada, desde el conocimiento que hemos nosotros mismos generado. Y los datos que tenemos en particular, por ejemplo, en el estudio nuestro, con 2.300 sujetos, es que muy pocos se han enfermado y prácticamente todos se han enfermado de manera leve. Y vemos que 2% de las personas han tenido COVID. Eso hace unos días atrás. Entonces, sabemos que la vacuna tiene un efecto favorable. Ahora, claro, cuando, por ejemplo, se hacen estudios totalmente independientes, por ejemplo, la vacuna A hace un estudio que tiene un diseño distinto al estudio que se hace para la vacuna B. Entonces, por ejemplo, la vacuna A hace el estudio de la vacuna a nivel de población general y define caso COVID, personas con obstrucción respiratoria que requieren atención médica. Esa vacuna va a tener una eficacia más alta que la vacuna B, que incluye, por ejemplo, a personas de salud y define caso COVID, casos PCR positivos con síntomas leves o sin síntomas. Esa va a tener una eficacia más baja. Entonces, ese fue el caso, por ejemplo, A, Pfizer, B, Sinovac. Sinovac hizo estudio en personas de salud, en lugares donde la tasa de ataque
de el virus muy alta como Brasil, y la pesquisa activa de casos PCR, muchos de ellos sin síntomas leves. Por el otro lado, Pfizer hizo un estudio en población general, lugares donde la tasa de ataque era menor, y también un fenómeno de una definición de caso con ya síntomas más severos de enfermedad. Entonces, no se pueden realmente comparar la eficacia. Ambas vacunas son buenas, pero lamentablemente se dio durante una buena parte de este año estas comparaciones entre la eficacia de las vacunas que tienen más que ver con una cosa de marketing que realmente eh, un análisis profundo de lo que son los estudios. Realmente, si uno quisiera comparar dos vacunas, debería hacerlo en las mismas condiciones. Por ejemplo, algo bien notable que ocurrió fue una vacuna en base a RNA que desarrolló Alemania, que dio una muy baja eficacia. A pesar de que RNA, igual que, por ejemplo, la vacuna de Moderna o Pfizer. Y claro, Moderna y Pfizer hicieron su estudio de eficacia cuando circulaba principalmente la cepa original del virus. Pero esta empresa alemana hizo su estudio de eficacia cuando circulaban la cepa británica o la cepa delta. Y eso obviamente hace que la eficacia sea menor. Entonces, hay que tener todas esas consideraciones. Lo importante es que la OMS definió criterios de eficacia 50%. Y como les comenté, en caso de influenza estamos hablando del 39%. Entonces, todas las vacunas que estamos ocupando tienen efectividades superiores a lo que tiene la vacuna de influenza y que hemos ocupado, ¿verdad?, por muchos años de manera exitosa. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es de René. Dice, gracias por la presentación. La vacuna Pfizer ha definido la tercera dosis en su protocolo. Considerando la eficacia de la prevención de COVID sintomático de Pfizer versus Sinovac, ¿la tercera dosis en Sinovac debería ser más pronta? Yo creo que entre los 6 y los 9 meses debería ser el momento de nosotros, en nuestro estudio, vimos que a los 6 meses, como es esperable después de una vacunación o de una infección, los anticuerpos bajan. Seguimos detectándolos, son positivos, pero bajan. Por salud inmunológica e inflamatoria, es necesario que bajen los anticuerpos, si no estaríamos todos autoinmunes con enfermedades inflamatorias. Después de la infección por SARS-CoV-2, a los 4 meses ya empiezan se ve una disminución significativa de los anticuerpos. Nosotros pensamos que entre los 6 y los 9 meses sería un buen momento para considerar una vacuna refuerzo, que podría ser la misma o bien otra, justamente porque tenemos esta ventaja en Chile de tener 6 vacunas aprobadas para uso de emergencia. Eso nos permite evaluar si es que el refuerzo se hace con la misma vacuna o con otra distinta. El MinSal está haciendo un estudio bien importante donde está poniendo una tercera dosis en personas que recibieron Sinovac de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Y yo lo que espero que va a resultar de ese estudio es que todas ellas van a ser capaces de aumentar significativamente los anticuerpos. A nosotros nos gusta la vacuna Sinovac porque es una tecnología que tiene 60, 70 años de uso. El virus inactivado se ocupa de manera segura, en particular en población pediátrica. Los niños reciben vacuna de polio inactivada, reciben vacunas de hepatitis inactivada y por lo tanto influenza. Entonces hay varios ejemplos de vacunas de ese tipo que se han utilizado en población pediátrica y a nosotros nos genera confianza esa estrategia con virus inactivado. Y si uno va y mira los reportes de la OMS, ha mostrado que las vacunas con menor número de efectos adversos reportados son justamente las con virus inactivado, que son las que tiene Sinovac, Sinopharm y un grupo en la India. Por aquí me dicen que por Instagram preguntan, ¿por qué CoronaVac Sinovac no ha buscado obtener la aprobación de la FDA o EMA? Bueno, está en revisión, porque solamente aclarar, uno solicita la aprobación de la agencia regulatoria de los países donde se va a ocupar la vacuna. Entonces, no es que uno pida
yo creo que es bien imposible que una vacuna china funcione, se utilice en Estados Unidos por un tema más bien comercial, político, y viceversa. Entonces, pero la EMA, que la Unión Europea es un poco más abierta a China desde el punto de vista político, ya está en revisión la vacuna. Y la OMS, buena parte de lo que hace la OMS es Europa. Entonces, el que la vacuna ya tenga aprobación de la OMS es una señal de que le debería ir bien a la EMA. Buenísimo. Si tiene otra pregunta de Kevin, perdón. Si tienen alguna información sugerente de la duración de la inmunidad. Bueno, eso respondí, gracias Kevin. Y voy a tener que salir después de esta reunión porque tengo que, de esta pregunta, porque tengo que moverme. Los 6 meses nosotros vemos que todavía hay anticuerpos y podemos detectar también células en un porcentaje de los sujetos vacunados. Pero sin embargo, es normal que los anticuerpos bajen. Lo que ocurre es que las personas vacunadas tienen algo que se llama memoria inmunológica, que no se detecta, que no es fácil de detectar, pero cuando se infectan con el virus o reciben una dosis de refuerzo, se activa esa memoria inmunológica y la respuesta es mucho mayor. Y por eso es que las vacunas funcionan, porque entrenan el sistema inmune justamente para generar este fenómeno que conocemos como memoria inmunológica. Ya, muchas gracias. Igual se respondimos muchas preguntas que están en el formulario y respondimos todo el chat. Así que estamos bien con las preguntas al menos. Y muchas gracias a ustedes por responderla y tener toda la información para... Gracias a ustedes por la invitación y muy disponibles si quieren en futuro hacer otra actividad como esta. Felicitarlos por la iniciativa. Creo que estas cosas que organizan los estudiantes son muy, muy importantes. Sirven para aclarar dudas, para conocer también de la ciencia que se hace en Chile. Muchas gracias, doctor. Cuídense, que estén bien. Igual, cuídense, chao. doctor. Chao. Ya bueno, y para ir cerrando, les queremos dar las gracias a todos por participar de este evento, por haberse inscrito, por tomar la iniciativa y hacer preguntas y por participar. Y que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos Instagram, que ahí está en la pantalla, Facebook, Twitter. Y también hay un canal de YouTube que no recuerdo cómo se llama, quizás Ignacio sabe, pero también hay un Pero canal de YouTube. lo pueden buscar como portal de biomedicina USAN. Ahí de hecho estamos dejando como otras actividades que hemos hecho para que las puedan ver si es que desean. Sí, reiterar las gracias por la participación y por haber asistido a esto, que es importante informarse de estas cosas en realidad. Y eso más que nada. Sí, muchas gracias, que estén bien. Adiós.